Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos estén teniendo un día genial y lleno de energía. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia, llena de rumores, misterios y sobre todo, mucho amor, o al menos, admiración muy fuerte de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exactamente, vamos a desmenuzar esa relación que tanto ha dado que hablar, esa chispa que muchos vieron, y que hoy, desde la perspectiva de Kerem, parece tener una luz especial. Y por supuesto vamos a explorar la idea que da el título, ¿es Hande la musa de Kerem Bürsin? Vamos a ver qué hay de verdad, qué es especulación, y que nos han revelado directamente estas dos estrellas de la actuación turca. Prepárense para un viaje lleno de detalles, fotos, vídeos y, por qué no, un poco de cotilleo constructivo. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todo esto, un pequeño recordatorio: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas, y por supuesto, los actores y actrices que nos encantan. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así que suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Vale, ¿listos para empezar? Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Todos recordamos su trabajo en Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco, ¿verdad? Esa serie fue un auténtico bombazo a nivel internacional. Y no solo por la trama romántica y los paisajes de ensueño, sino también por la química innegable entre Kerem y Hande. La serie, que combinaba a la perfección el romanticismo con toques de comedia, conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo, catapultando a sus protagonistas a la fama global. Desde el inicio de la serie, los fans se volvieron locos con ellos. Las redes sociales explotaron de comentarios, fotos, edits y vídeos que celebraban cada momento juntos. La gente soñaba con que la magia de la ficción se trasladara a la vida real. ¿Y saben qué? Durante un tiempo parecía que esos sueños se estaban cumpliendo. Fotos en vacaciones, paseos cogidos de la mano, declaraciones, todo indicaba una relación muy especial. ¿Pero qué pasó realmente? Aquí es donde la historia se pone interesante. Nunca hubo una confirmación oficial de que fueran pareja. Sin embargo, hubo muchas pistas, insinuaciones y declaraciones indirectas que para muchos confirmaban lo evidente. Después de un tiempo, la relación, al menos en el ámbito romántico, pareció enfriarse. No obstante, la admiración y el respeto entre ellos, al parecer, nunca se extinguieron del todo. Analicemos con más detalle este periodo. El rodaje de Love is in the Air fue intenso, con jornadas largas y una presión constante. La química entre Kerem y Hande, que era evidente en la pantalla, también se desarrolló fuera de ella. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente, alimentados por las imágenes y los vídeos que compartían en las redes sociales. Los fans, que ya estaban enganchados a la serie, se volvieron aún más fervientes, deseando que su amor ficticio se convirtiera en una realidad. En ese contexto, los paparazzi y los medios de comunicación estaban constantemente al acecho, buscando captar cualquier momento que confirmara o negara los rumores. Fotos de ellos juntos en restaurantes, paseando por la calle, e incluso en sus vacaciones, inundaron Internet. Esas imágenes, aunque a menudo captadas de manera casual, alimentaban la especulación y generaban debates constantes entre los seguidores. La falta de una confirmación oficial por parte de los actores no hizo más que aumentar el misterio. Ambos, conocidos por ser discretos con su vida privada, optaron por no revelar detalles sobre su relación. Sin embargo, sus interacciones en las redes sociales, los comentarios en entrevistas y las declaraciones indirectas parecían confirmar lo que muchos ya daban por hecho. Por ejemplo, en una entrevista, Kerem describió a Hande como una persona especial en su vida, destacando su profesionalismo, su dedicación y su talento. Hande, por su parte, también habló de Kerem con palabras de admiración, resaltando su buen humor y su compañerismo en el set. Estas declaraciones, aunque no explícitas, eran suficientes para alimentar la ilusión de los fans. Después de un tiempo y sin una explicación pública, la relación pareció tomar otro rumbo. Si bien la admiración y el respeto entre ellos permanecieron, la conexión romántica, al menos en apariencia, se enfrió. Los motivos de esta ruptura o distanciamiento nunca fueron revelados de manera oficial.
Sin embargo, se especuló con la presión mediática, los diferentes proyectos profesionales y simplemente con la evolución natural de una relación. Es importante destacar que, a pesar de la distancia, la relación entre Kerem y Hande nunca se rompió por completo. En ocasiones han sido vistos interactuando en eventos públicos, demostrando una cordialidad y un afecto que demostraban que, independientemente de su situación sentimental, existía un vínculo especial entre ellos. Entonces, ¿qué hay de la musa? El término musa en el mundo del arte se refiere a la persona que inspira al artista, que le da la motivación, la creatividad para crear. ¿Y cómo encaja Hande en este papel con Kerem? Bueno, en varias entrevistas, Kerem ha hablado de Hande con una admiración palpable. Ha elogiado su talento, su profesionalismo, su dedicación. Incluso ha mencionado, indirectamente, que la considera una persona muy especial en su vida. Pero lo que más llama la atención son las declaraciones que sugieren una inspiración más allá de la mera amistad o compañerismo. Por ejemplo, Kerem ha hablado de la importancia de la energía que una persona irradia y cómo esa energía puede influir en la creatividad. Y en varias ocasiones, sus palabras parecen apuntar a Hande como una fuente de esa energía. La idea de que Hande sea la musa de Kerem no es descabellada. La química que ambos actores demostraron en Love is in the Air fue tan intensa que resulta lógico pensar que esa conexión haya trascendido la pantalla. La musa en el mundo del arte es esa fuente de inspiración que impulsa al artista a crear, a expresar sus emociones y a plasmar su visión del mundo. En el caso de Kerem, la presencia de Hande en su vida, ya sea como amiga, compañera de trabajo o algo más, pudo haber influido en su creatividad y en su desarrollo profesional. La admiración que siente por ella, su talento y su belleza, podrían haber sido una fuente constante de motivación e inspiración. También hay que tener en cuenta el contexto. Después del éxito de Love is in the Air, ambos actores vieron sus carreras despegar a nivel internacional. La presión mediática, la fama y el escrutinio público se intensificaron. En ese contexto, mantener una relación privada y fuera del foco mediático se vuelve un desafío. La fama, como sabemos, puede ser una espada de doble filo. Si bien abre puertas a nuevas oportunidades, también conlleva una intensa exposición pública y una gran presión. En el caso de Kerem y Hande, el éxito de Love is in the Air los convirtió en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Los paparazzi los seguían a todas partes, las entrevistas y los compromisos promocionales se multiplicaron y los rumores sobre su relación se intensificaron. En ese contexto, mantener una relación privada y fuera del foco mediático se convirtió en un desafío. La presión mediática, la falta de privacidad y las expectativas del público pueden afectar negativamente a cualquier relación, especialmente a las que están expuestas al ojo público. Es posible que Kerem y Hande, conscientes de esta situación, hayan decidido proteger su intimidad y mantener su relación en un ámbito más privado. Es posible que la admiración mutua entre Kerem y Hande haya sido, y siga siendo, una fuente de inspiración. Hande, con su talento y su belleza, ha sido sin duda una imagen recurrente en la mente de Kerem durante la producción y promoción de Love is in the Air. La manera en que se complementaban en la pantalla, su complicidad y la química que emanaban, hablan de una conexión genuina. Y no nos olvidemos, la propia Hande ha sido siempre muy discreta con sus relaciones, protegiendo su vida personal. Ahora, ¿cómo podemos saber si Hande es la musa de Kerem? Pues, no hay una prueba definitiva. No podemos leer la mente de Kerem. Pero basándonos en las declaraciones, las miradas, la química en la pantalla, y el respeto mutuo que se profesan, es plausible que Hande haya sido y siga siendo una fuente de inspiración para Kerem. Una musa en el sentido más amplio de la palabra. El concepto de musa, como hemos mencionado, no se limita únicamente al ámbito romántico. Una musa puede ser cualquier persona que inspire al artista, que le motive a crear, a explorar nuevas ideas y a expresar sus emociones. En el caso de Kerem y Hande, es posible que la presencia de uno en la vida del otro haya sido una fuente de inspiración mutua. La química que demostraron en Love is in the Air no fue solo fruto de la actuación. La complicidad, la conexión y la admiración mutua que se transmitían en la pantalla eran evidentes. Esa conexión, que trascendía el guión, pudo haber influido en su desarrollo profesional y en su crecimiento personal. Más allá del romance, hay que recordar que ambos son actores profesionales. Y los actores a menudo buscan inspiración en las personas que los rodean, en sus experiencias, en sus relaciones. Y si Kerem encuentra inspiración en Hande, es algo muy positivo para ambos.
Le permite crear, crecer como artista, y ofrecer lo mejor de sí mismo en cada proyecto. Es importante también destacar que la vida de Kerem y Hande, como la de todos nosotros, es un misterio, lleno de matices. Lo que vemos en las redes sociales, en las entrevistas y en la pantalla es solo una parte de la historia. Ellos como personas tienen su propia vida privada, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y debemos respetarlas. La privacidad es un aspecto fundamental en la vida de cualquier persona, y aún más para las figuras públicas. Los actores, cantantes y otras celebridades a menudo se ven sometidos a una constante exposición mediática que invade su espacio personal. Por eso es importante respetar su derecho a la privacidad y no especular sobre su vida personal. En el caso de Kerem y Hande, aunque hayan compartido momentos especiales en público, es fundamental recordar que tienen derecho a proteger su intimidad. Las especulaciones sobre su relación, por mucho que nos interesen, no deberían interferir en su derecho a vivir su vida de la manera que deseen. En resumen, podemos decir que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia llena de magia, de rumores y de una conexión muy especial. Aunque no podamos confirmar con certeza que Hande es la musa de Kerem, sí podemos afirmar que es una persona muy importante en su vida y que su presencia ha influenciado en su creatividad y en su trabajo. Y eso, para los fans, es más que suficiente para seguir soñando. La relación entre Kerem y Hande, independientemente de su naturaleza, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Su química en la pantalla, su complicidad y su respeto mutuo han generado una conexión especial que trasciende la ficción. Si Hande es o no la musa de Kerem, es algo que solo ellos saben. Sin embargo, su presencia en la vida de Kerem, y viceversa, ha influenciado en su trabajo y en su crecimiento personal. Y llegamos al final del vídeo, qué rápido se pasa el tiempo. Hemos repasado la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos hablado de la química que los unió, de los rumores que surgieron, y hemos explorado la posibilidad de que Hande sea la musa de Kerem. Espero que les haya gustado el análisis. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande es la musa de Kerem? ¿Tienen alguna anécdota o información adicional que les gustaría compartir? Déjenmelo saber en los comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y no duden en debatir, compartir sus opiniones y, por supuesto, ser respetuosos con todos. Antes de irnos, recuerden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán nuestros próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.